Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto, pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión, llévele, estamos al 2 por uno en recomendaciones literarias. Así es, usted damita, usted caballero, usted Therian que me está escuchando en casa, em, tenemos al 2 por uno las reseñas el día de hoy, así que no te despegues, vamos allá. El Club del Tío. En medio de todo este arboroto que está viendo de los Therians, estoy grabando esto un día que se cayó YouTube. Y no puedo subir nada a YouTube. Así que espero que sepas comprender la tardanza en la que este episodio está teniendo. ¿Ya viste de qué se trata el episodio de hoy? Se trata de dos libros de la misma escritora, por eso te digo que es un 2 por uno. ¿Cómo llegué a este libro? Es una cosa muy curiosa que te voy a contar a continuación. Y por favor, sígueme en este viaje porque mi TDA funciona de esta manera y a veces selecciono las lecturas así. Yo ya había escuchado hablar de esta escritora, pero jamás me había tomado la molestia de buscar uno de sus libros. Que había escuchado, que muy buena, que su literatura muy innovadora, que sus cuentos muy cercanos a lo popular, que muy galardonada, muy aclamada, pero yo en realidad nunca me había dado por leerla porque nunca había visto ninguno de sus libros a la venta. De hecho, di con el primer libro de la siguiente manera. El año pasado, yo vi un TikTok en donde una chica limpiaba su librero y se daba cuenta de que tenía polillas de libros. Inmediatamente la chica limpia todo su librero, s- pone aparte los libros que tienen polillas, echa clavos de olor y otras especias para que los bichos no se acerquen a los libros, limpia todo de polvo, salen dos o tres caquitas de rata o de salamanquesa, no sé. Y total, el asunto es que queda su librero impecable. ¿Y saben qué? Yo tenía como 6 meses o más sin limpiar mi librero. Entonces, ¿qué dije? Tengo que limpiar mi librero. Sin embargo, yo tenía dos libreros el año pasado. Tenía una pared con la mitad de mis libros y la otra pared, que era donde estaba la cabecera de mi cama, con la otra mitad de mis libros. Como yo seguía durmiendo con el montón de libros sobre mi cabeza, la verdad es que me daba mucho pendiente que se me fueran a caer encima. Y honestamente el trabajo de limpiar los libros no es muy fácil, es muy tedioso y es tardadísimo. Entonces dije, bueno, si ya voy a a limpiar los libros, mejor de una vez cambio mi librero de lugar. Así que por eso, durante las vacaciones de diciembre, yo moví todos mis libros del lugar. Saqué todos los libros, los puse en cajas, saqué todos mis muebles saqué mi cama, saqué un sillón que tengo en mi cuarto, saqué mi escritorio, saqué todas mis cosas, pinté el cuarto, limpié, instalé nuevas repisas, puse otra vez todos los libros y justo cuando estaba acomodando los libros, que ya estaba mi cuarto limpio después de una semana de trabajo, me doy cuenta de que tengo por allí un librito llamado Perras de Reserva de Dalia de la Cerda. Yo no tenía idea que tenía este libro. Se los juro que yo no tenía idea de que yo tenía este libro. Haciendo memoria, puede ser que yo lo haya comprado hace un par de años, cuando me compré, o un año y cacho, cuando en una librería educal de aquí de mi zona, me compré dos libros de esta editorial que no es una editorial del Estado. Ni siquiera es la edición, que vaya, también digo yo, wow, ¿no? Tengo la primera edición de la Conaculta. Tengo la edición de la Conaculta porque justo los libros de Conaculta son muy pequeños y son muy baratos. Yo me compré un libro que se llamaba La mítica máquina de karaoke
que es un libro honestamente que me gustó bastante, pero ignoré completamente Perras de Reserva en ese momento en el que me compré ese otro libro, porque también me compré Perras de Reserva. Lo dejé ignorado durante 2 años, creo, hasta que volví a limpiar mi librero y me di cuenta de que ahí estaba. Y entonces le digo a un amigo, le digo: "Oye, ¿tú has leído Perras de Reserva?". Y me dice: mira, voy a guardarme mis opiniones porque no te quiero decir nada, pero léelo tú y luego me dices". Y entonces leo Perras de Reserva. Y honestamente, me dejó atrapado. Cada una de las lecturas, me hacía querer continuar y seguir leyendo la siguiente. Pero mis opiniones, al igual que las de mi amigo, puede que no sean las más populares al respecto. Así que, mira, primero te voy a contar de qué va el libro, te voy a platicar de qué van estas historias y luego te digo cuál es mi opinión al respecto de ellas, como siempre. Primero que nada, Perras de Reserva se llama así porque dice Dalia, la escritora, que una vez estaba con su novio en casa y ve una película y le pregunta al novio: "Oye, ¿cómo se llama esa película?". Y el vato le dice: "Se llama Perros de Reserva, Reserve Your Dogs". Es una película, creo que de guerra, honestamente yo nunca la he visto. Pero al verse impactada por este nombre, que la verdad es que, pues sí, es muy pegajoso y aparte suena muy llamativo, ella dice: "Ah, okey, así le voy a poner a mi compendio de cuentos que hasta ahorita no tiene nombre". Dalia escribe estos cuentos, hasta donde tengo entendido, no con una, sino con 2 becas, del estado. El gobierno, tiene programas, que promueven la creación artística y estos programas te dan becas para que tú puedas, sin tener que trabajar, producir cosas artísticas. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser arte escrita, que es la literatura, puede ser cine, puede ser algo, pero tú tienes que hacer tu propuesta y un jurado va a calificar si tu propuesta artística entra dentro de la convocatoria y también ese mismo jurado te va a asesorar y te va a ir dando un seguimiento para que tú termines esto que estás diciendo que vas a hacer, para lo cual le estás pidiendo al Estado que te dé una mensualidad durante, no sé, por ejemplo, yo conozco gente que ha recibido 1 año de manutención del Estado para poder escribir. Yo conozco gente así, 1 año o año y medio, 2 años de manutención del Estado, ganando una cantidad, supongamos que es un salario mínimo al mes. Ponle tú, a veces es más, a veces es menos, pero ya con esta cantidad segura, el artista no tiene por qué preocuparse, entre comillas, tanto por trabajar, entonces su cabeza se ocupa en producir arte. Dalia creo que utiliza 2 becas del Estado para escribir los cuentos resultantes de este libro. Cada uno de los cuentos tiene a mujeres como protagonistas, como la base del texto. Y está muy bien porque en realidad ella es mujer y quién mejor que una mujer para escribir como mujer. Yo, ahora que me pude leer a toda Clarice Lispector, y sí me van a tener que estar aguantando mucho tiempo hablando de Clarice Lispector o mencionándola, en realidad es que mi perspectiva sobre la literatura femenina cambió muchísimo y me abrió todo un cuadro de temas que yo no había sido capaz de ver por mi misma cuenta, porque los escritores que solemos leer muchas veces son hombres. Entonces, leo a Dalia de la Cerda y me encanta que yo leí algo que me atrapó primero. ¿De qué se trata? Son mujeres mexicanas atravesadas por el contexto de violencia por el narcotráfico en México. Así, que puede ser que sean, por ejemplo, la historia de una chica que su papá es un capo de del narcotráfico en México. Y entonces ella va a una escuela de ricachones y ahí conoce a una amiga y esa amiga se enamora de un narcotraficante
que es conocido de ella. Y entonces su amiga termina muerta por ser novia de un narcotraficante. La historia de esta chica también se pasa, por ejemplo, a otras historias en donde una madre pierde a sus hijos, un una mujer se ve forzada a trabajar para narcotraficantes. Esta chica resulta que es la heredera de un narco grande y entonces ella tiene que continuar con pues sí, el negocio de la familia. Y todas estas historias que nos atraviesan son contadas por voces que tú puedes escuchar en la calle. Y creo que eso es lo más llamativo de lo que escribe Dalia. No solo habla sobre realidades que están ocurriendo alrededor de nosotros, sino que lo habla con voces que escuchamos alrededor de nosotros. La gente no suele hablar como nosotros leemos a la gente en los libros, pero Dalia escribe a la gente como habla la gente en la calle. Entonces, esto nos permite tener una cercanía y una empatía con los personajes aún mayor. Definitivamente Dalia no escribe con los esquemas del cuento tradicional, pero logra las características de un cuento efectivo. Sin embargo, sí tiene muchas de esas cosas que no están en el canon porque, honestamente, si te sales del canon, puedes regarla muy feo. Pero Dalia no la riega para nada. Honestamente, en estos 6 cuentos que tiene el primer libro, Perras de Reserva, las 6 historias son buenísimas. De hecho, hay una, y en esto concuerda un amigo, justo son sus palabras. Hay una historia de Dalia que se llama Dios nos perdone, en donde es, es que es muy Juan Rulfo lo que ella escribe. Es una historia de tristeza, es una historia que de verdad está embargada de tristeza en todos los aspectos sobre una chica que se ve obligada a participar en el robo a habitación y dedicarse al robo a habitación. Pero, obviamente, el ponerse en este entorno peligroso, pues la va a poner en peligro, valga la redundancia, y entonces vemos las consecuencias de esto y termina la historia con un que Dios nos perdone. Es tan triste esta historia de verdad. En fin, Dalia escribe Perras de Reserva por allá del 2015, creo. Mm, Permíteme, voy a agarrar mi libro. Estoy hojeando mi libro y 19. Sí. Ya vi. Justo, justo aquí en la primera página del libro dice que fue escrito con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa Jóvenes Creadores en sus emisiones 2016 y 2018. Entonces, sí, fueron 2 becas de, del FONCA para esto. Y son un total de 2, 4, 6, 8, 9 cuentitos. Pero cuando te digo que son cuentitos, es porque son cuentitos. O sea, hay unos que son 5 páginas y son 5 páginas de un librito que sí te cabe en la bolsa del pantalón. El libro no tiene más de 100 páginas. Entonces, se agradece mucho que el uso de las palabras, además de económico, sea tan efectivo. Porque en realidad es que cuántas verdades hay en este librito. Las historias de repente en este libro se empiezan a entrelazar. Es decir, así como conoces la historia de una chica que es heredera de un capo narcotraficante, conoces la historia de su amiga que se murió, pero también conoces la historia de una sicaria mujer que se va a encargar
de hacerle justicia a esa amiga. Y esas 3 historias son 3 cuentos diferentes en los cuales vamos a ver el contexto distinto de cada una de estas mujeres y cómo la violencia las atraviesa y cómo, pues sí, podríamos decir que son víctimas, aunque sean victimarias a la vez. Entonces, son personajes complejos. Aquí no hay buenos y malos y eso me encanta. Hay solo mujeres atravesadas por el contexto de violencia y, como dice Dalia, por las organizaciones multicrimen. Y eso de verdad es que me parece súper, súper loable. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto actual en el cual se nos está tratando de que el discurso oficial es que todos estamos muy bien y que todos estamos muy felices, cuando en realidad no es así. Hace poco en las noticias acabamos de ver cómo alguien en el poder en un estado le pide a los medios de comunicación que por favor no hagan nota roja porque eso da mal aspecto a la ciudadanía sobre la ciudad en donde viven. Pero eso no significa que el crimen se va a detener, simplemente significa que los ciudadanos no se van a enterar. Y honestamente no podemos no enterarnos, porque vivimos en esos contextos. Y esos contextos son los que se reflejan aquí. De nuevo, Dalia una vez dice en una entrevista, a la gente no le gusta que un libro en donde se dice el perro es perro y donde le sirvan come sea tan popular o sea nominado al Booker Prize. O creo que estaba en la lista del Booker Prize, no me acuerdo. En 2024 o 25, este libro de Dalia de la Cerda fue como que listado en una lista como de libros muy, muy buenos, pues de una asociación gringa. Ahí es donde yo puedo decir que, mira, Dalia dice que ella la academia esto, que la academia el otro, que ella no sigue estándares, pero la nombraron para el Booker y órale, no, sí, yo ahí presente, representando. Entonces dices tú, bueno, a ver, entonces, ¿vas con la academia o no vas con la academia? Pero bueno, Dalia insiste en que ella hace, ¿cómo se llama? Activismo. Insiste en que ella hace activismo mediante su literatura. Y yo concuerdo. Y concuerdo porque definitivamente no hay literatura sin política. Esto es sumamente político. Pero, pero no es amonestador. De nuevo te digo, no hay grises aquí. Vale muchísimo la pena leer todos y cada uno de los cuentos o de las narraciones de Dalia en este libro. Este libro, como te digo, sale por 2019, pero luego lo agarra Editorial Sexto Piso y creo que en la edición de Editorial Sexto Piso vienen más relatos. Honestamente no lo sé. Yo tengo el de la Conaculta, entonces no te puedo decir. Pero no me quise quedar con las ganas porque después, unos años después, creo que en 2023, 24, Dalia saca otro libro, fue en el 2024. Dalia saca otro libro que se llama Medea me cantó un corrido. Y explotan las redes sociales, TikToks diciendo que es lo mejor que han leído, que qué bueno, que qué magnífico, que efectivamente esto es literatura y que... Pero honestamente, yo te tengo que decir que para mí es un Perras de Reserva 2. Es decir, bien podría haber hecho un solo libro con todos estos relatos, pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque hubiera parecido un poco cansino. No hay variedad en la temática. Y yo entiendo que la verdad es que hay muchas aristas de este tema. Y por ejemplo, en Medea me cantó un corrido, habla, por ejemplo, sobre la maternidad deseada y no deseada. Habla sobre la maternidad malograda. Habla sobre, pues sí, creo que sobre todo sobre eso y sobre el amor mal correspondido o
mal direccionado. Obviamente todo esto por parte de mujeres atravesadas por la violencia, de nuevo. Y es cierto, sí hay una diferencia en la temática por, por su, sobre todo por esto, porque creo que el hablar de la maternidad desde estas tres aristas me llamó mucho la atención, pero de nuevo todas atravesadas por la violencia, cuyo hilo conductor, aparte de que se repite la misma fórmula, así como me estás hablando ahorita de una chica que es la hija de un militar, me hablas de la historia del novio, que es un halconcillo que él trabaja para la maña, y también me hablas de la historia de la mamá de ese chico, en tres historias distintas. Entonces, al final de cuentas, toma estas mismas cosas que ya hizo y que fueron efectivas y las retoma en este libro. Entonces dices tú, bueno, bien podría ser un Perras de Reserva parte 2, o sea, y no hubiera tenido. ¿Por qué se llama Medea me cantó un corrido? Porque toma este personaje que se llama Medea de la, del panteón griego, creo es, honestamente, de esto no tengo idea de mitología, no tengo tan tan extensa la información sobre estos temas y honestamente tampoco es como que dé mucha información. Te cuenta la historia de Medea muy ñerizada. Es decir, como ella ya está acostumbrada a utilizar estos términos y este vocabulario tan comunes y hablar con groserías y a dos, tres palabras de una grosería o a decir hablar las cosas, o sea, como la gente habla en la calle, habla como la gente que habla en la calle. Entonces viene y te dice que que pues ella fue la mujer del proceso de un tal Nazón y que pues ese vato le jugó chueco, que lo que quería eran los terrenos del papá y que todavía ella le ayudó y que entonces ella, pues bla, 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 bla. Cuenta la historia de Medea. Y entonces Medea decide ir a ayudar a mujeres y decide venir a Aztlán, que es el lugar ficticio en donde se posicionan estas historias. Es México, no nos hagamos tontos. Entonces, Medea va y ayuda en cada situación de manera diferente a estas personas. Son todas mujeres, a diferencia de que hay un solo cuento en donde se trata de un hombre. Y honestamente está bien, o sea, digo, está muy bien. Una de las cosas que más me gustan es que de verdad sabe hacer una construcción de los personajes. Y al utilizar el lenguaje tan coloquial que utiliza la gente en la calle, no se equivoca a la hora de construir los personajes, tampoco son planos. Entonces eso me encanta. Pero ya lo había visto en el libro anterior y me hubiera gustado ver algo distinto en este otro libro. Sin embargo, de verdad, buenísimo. De nuevo, también creo que son como 120 páginas. Si lo lees de corrido, no te tardas más de 3 4 horas. Ahora, si puedes escuchar el audiolibro, te lo recomiendo. Yo pude escuchar el audiolibro y debo decir que hubo una parte en donde de verdad mm, me, me dio algo. O sea, hay un fragmento de un cuento en donde se ve la calma antes de la tormenta. Y justo estos fragmentos en donde todo es como debería de ser, me rompen, me parten. Es que, ¿cuántas veces no vemos eso y decimos, todo se va a ir a- al barranco? O sea, ¿y, qué nos queda? Más que disfrutar de esos momentos porque sabemos que todo se va a ir al carajo. Y pensar en ese tipo de cosas también me pesa un poco. Y, digo, al final de cuentas, es literatura, pero siento que abusa un poco ya de los métodos narrativos.
no de los temas, sino de los métodos narrativos. Honestamente, leería otro libro de ella. También debo decir que he leído libros que tratan sobre temas similares, con muchos grises, que me han gustado y que también tienen otros métodos narrativos. Por ejemplo, y lo primero que me viene a la cabeza, si tú has leído a Dalia de la Cerda y lees Perras de Reserva y lees Medea me cantó un corrido y te gusta que se traten los temas sobre la delincuencia en el país, sobre la situación con las, em, pues sí, las organizaciones multicrimen, si te agrada que haya un reflejo adecuado de la vida del país, pero eres un poco más de mm, ortodoxo, digámoslo, con los métodos narrativos, te recomiendo un libro que se llama Templo de Sangre. Así se llama, Templo de Sangre. No me acuerdo el escritor, creo que Mario algo, pero Templo de Sangre es un librazo. Y justo habla también de estos temas. Lo único es que no lo trata desde el punto de vista femenino, que es algo que Dalia rescata muchísimo. Pero sí que habla de todos estos temas y aparte tiene un misticismo y habla mucho de las raíces culturales de México, que también me da mucho al aire de Medea, porque pues Medea es como mucho de, pues sí, hablamos de esto de mitología y todo esto. Creo que en Templo de Sangre, que se habla más de las raíces mexicanas, me parece más efectivo. Entonces, si te gustó, Medea me cantó un corrido, por ejemplo, creo que Templo de Sangre es un libro que te puede gustar mucho, pero es una novela de 300 páginas y es una novela que igual, temas muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces hay que tener un poquito de estómago para leer esto, pero de nuevo es un México en el cual vivimos. Los libros me gustaron. Leería otra cosa de Dalia, sí, por supuesto. Me gustaría saber qué tanto puede variar sus métodos narrativos para que no me parezca que su siguiente libro sea un Perras de Reserva 3. Bueno, eso es todo por la reseña de hoy. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que nos vemos la siguiente vez que le piques ahí en play.